Ánimo. Buenos días, presidente. Buenos días. Pues hoy es miércoles y corresponde a la sección de quién es quién en las mentiras y también vamos a informar sobre el avance en la transformación del ISSSTE. Creo que es muy importante que los derechohabientes del ISSSTE, maestros, trabajadores al servicio del Estado, sepan cómo vamos para mejorar los servicios en el ISSSTE. Generación hidroeléctrica de la CFE en 2023. Pero esto es falso. Hay otra falsedad. La nota afirma que en 2023 la Comisión Federal de Electricidad proporcionó energía generada por hidroeléctricas el 7.7% de la producción total de la empresa, menos que en 2022, que fue de 14%. Pero estos datos tampoco son ciertos. Y vamos a desmentirlos. En 2023, la generación hidroeléctrica de CFE inyectó a la red el 13.34% de la generación de la Comisión Federal de Electricidad. En la nota se compara la generación hidroeléctrica de 2022, que es época invernal, con la de julio de 2021, en verano, cuando llueve. Y las presas turbinan más. La generación hidroeléctrica es estacional, o sea, que no nada más mienten, sino que también publican datos tramposos. Lo que no dicen los medios es que la Comisión Federal de Electricidad, que hoy cuenta con 60 centrales hidroeléctricas que aportan el 22% de la energía que inyecta la empresa del Estado al sistema eléctrico nacional. La CFE desarrolló 20 proyectos hidroeléctricos, moderniza 16 centrales hidroeléctricas y equipa a 4 presas con el fin de proveer energía con bajos costos de operación y mantenimiento, extendiendo su vida útil por más de 50 años. Esto es histórico en México y no como publica El Economista en días pasados. Pero vamos con la siguiente, porque esta sí es una volada. No es verdad que el gobierno de México haya quitado el derecho a ampararse ante la ley. Seguramente los que nos están viendo, nos están escuchando, aquí los colegas de la prensa han visto esto por doquier, y es que medios de comunicación como Animal Político y Código Magenta, así como la Coparmex, que recordemos que fue uno de los financiadores de la guerra sucia durante el periodo electoral, eso no se nos debe olvidar a nadie, así como las mismas cadenas de cuentas automatizadas o bots en redes sociales que han atacado al Ejecutivo Federal. Se han dedicado a difundir que con el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 14 de junio se eliminará el derecho de cualquier ciudadano a acceder a un amparo en contra de un acto de autoridad o ley. ¿Cómo ven esto? Es una volada, ya no saben qué inventar, esto es mentira. Primero decir que se modifican 2 artículos con este decreto a la ley de amparo. Es el 148 y a este se le agregó un párrafo. Lo voy a leer. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. Esto es, este párrafo es con la finalidad de delimitar los efectos de cualquier suspensión. El otro artículo que se reforma es el 129 para acabar con excepciones de la ley. Esto es, este decreto del Ejecutivo Federal se expide por la necesidad de mantener la división de poderes. ¿Y esto por qué? Porque hay jueces que por proteger intereses económicos han suspendido leyes o decretos aprobados por los legisladores y que benefician al pueblo de México. Y ya nada más vamos a dar 3 ejemplos para no dejar. El primero es ver cómo el Poder Judicial invadió las funciones que le competen al Poder Legislativo, a suspender la ley de la industria eléctrica y los hidrocarburos, para beneficiar a empresas privadas en contra de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. El segundo ejemplo es impedir la distribución
distribución de libros de texto en perjuicio del derecho a la educación pública y gratuita de niños y niñas. Verdaderamente es indignante pasar por las infancias. Y el tercer ejemplo es que al anular la extinción de fideicomisos del Poder Judicial, aprobada por el Congreso, también estaban invadiendo funciones del Poder Legislativo. ¿Y con qué fin? Para mantener los privilegios del Poder Judicial. Hubo noticias falsas y armaron noticias falsas contra la reforma al Poder Judicial. Y esto es que algunos medios de comunicación, políticos, opositores, opinadores de ocasión, no entienden que México ya cambió. Y vamos a dar un ejemplo de esto. MBS y el Latinus de Loret de Mola publicó que la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas cuestionaban las reformas propuestas por el Ejecutivo, lo cual resultó falso, aunque muchos medios y en redes sociales replicaron esta noticia falsa. El primero fue Latinos, que publicó el 14 de junio pasado: la reforma judicial es regresiva y provocará un daño mayúsculo, atribuyéndoselo a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 2 días más tarde, el 16 de junio, MBS Noticias publicó y difundió por radio y por su medio de internet una nota titulada Plan C, UNAM advierte por iniciativa de reformas de AMLO. Y dice, es dañina y regresiva, asegura. Esta nota afirma que dichas reformas inciden en la división de poderes y buscan concentrar el poder en la presidencia de la República. Ambas notas adjudican falsamente las declaraciones del Instituto de Jurídicas y a la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM los desmintió, quedaron, porque el 17 de junio dijo que esto se trata de un libro colectivo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También dijo que lo expresado ahí de ninguna manera representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios de México ni de la comunidad universitaria. La UNAM además precisó que los textos publicados reflejan exclusivamente la opinión de sus autores. Se refiere a 2 investigadores que escribieron una crítica a la reforma al Poder Judicial en el capítulo 11 del libro. Sus afirmaciones fueron retomadas por estos medios y por opositores a la reforma. Existe la libertad de investigación, agregamos y repetimos, existe la libertad de investigación y la crítica es bienvenida desde el inicio de la 4ª transformación de la vida pública de México. Pero disfrazar un trabajo académico con la toma de posición de una institución en la vida pública del país, sí es actuar con dolo. Ha desatado una nueva ola de mentiras contra esta con 5 líneas falsas de argumentación. 1. La falsa destrucción del Poder Judicial. López Obrador lleva años cantando que quiere destruir a la Suprema Corte y destruir al Poder Judicial para arreglarlo a su antojo. Y que tiene como propósito simplemente descabezar a todo el Poder Judicial. Esto es falso. La reforma no plantea ni la destrucción ni la desaparición del Poder Judicial. Plantea la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, la sustitución del Consejo de la Judicatura por órganos técnicos especializados y autónomos y parámetros temporales para garantizar justicia pronta y expedita. 2. La gente no sabrá elegir o votar por un juez. El voto del pueblo bueno que asegura no se equivoca en lo que parte de un falso supuesto. Ahí están las lecciones de la historia, a veces dramáticamente. Ahora, dile a la gente que vote por el que se escoja.
¿Qué sabe la gente del Poder Judicial? No, pues nada, es como lo No que te tiene decía. idea. La gente no tiene el conocimiento suficiente, y no estoy diciendo que haya una ignorancia total, pero no existe el conocimiento suficiente sobre la labor de un magistrado, de un juez, de un ministro. Este discurso clasista asume que el pueblo es ignorante e incapaz de tomar sus propias decisiones, olvidando que la propia Constitución lo coloca como el depositario de la soberanía. El artículo 39 de la Constitución asegura que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. La reforma al Poder Judicial propone que sea el Senado quien reciba las postulaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, verifique los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución y envíe al Instituto Nacional Electoral el listado de candidaturas. Será el INE quien fijará las reglas en materia de tiempos oficiales de radio y televisión, periodos de campaña, modalidades de fechas, de foros y debates para que los ciudadanos puedan ejercer su voto de manera informada. 3. Los jueces serán del presidente. ¿Quiere usted que un ciudadano no se pueda defender de las acciones del gobierno porque los jueces son del presidente? Sí hay una preocupación fundada de la propuesta que hoy se hace en la fórmula para elegir integrantes de la Suprema Corte, porque se presume como un sesgo en términos del control de Morena y sus aliados. Hay esa preocupación. Esto es falso. La iniciativa propone que sean los ciudadanos quienes elijan a los jueces a través del voto directo. Además, no modifica los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La iniciativa propone sustituir toda referencia a designación por elección. 4. Los foros serán simulación. La reforma judicial, Morena ya la cantó muy clara. Los foros en el Congreso serán para oír y no para debatir, o sea, simulación. La propuesta para realizar foros sobre la reforma al Poder Judicial busca una amplia discusión y participación que incluya abogados, jueces, magistrados, ministros, trabajadores judiciales, colegios de abogados y escuelas de derecho. 5. La UNAM está en contra de la reforma al Poder Judicial. La Universidad Nacional Autónoma de México aclaró el pasado 17 de junio que el documento elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad sobre las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente López Obrador no representa un posicionamiento de la máxima casa de estudios de México, solo reflejan exclusivamente la opinión de los autores. Infodemia. Gracias a la colaboración con Infodemia, el 34% no está enterado. La otra pregunta que se realizó fue, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Miren esto. 61% piensa que todos o la mayoría de los magistrados, jueces, son corruptos, mientras el 35% dice que poquito o nada. La otra pregunta que realizaron fue, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Este dato es arrasador y es muy significativo de cómo piensa el pueblo de México. El 75% dice que deben elegirse por elección popular. La otra pregunta que se realizó fue, ¿y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Arrasador también, 73% dice que por elección popular del pueblo de México. Pero aquí no acaba, porque ustedes se acuerdan del oso monumental que hizo la encuestadora Massive Caller y que después tuvo que salir a pedir disculpas por lo que sucedió en el periodo electoral. También ya dijo que iba a hacer una reestructuración y que se iban a cuestionar cosas. Bueno, pues hasta Massive Caller, de no creerse, hasta esa encuestadora que falló en la pasada elección y que, bueno, hasta ellos mismos aceptaron que manipularon los resultados, publicó una encuesta que resultó muy reveladora porque coincide con las anteriores. Al parecer ya están reivindicando el camino, pero no sabemos, hay que darles el beneficio de la duda más. Y entonces ellos preguntaron si estaban de acuerdo o en desacuerdo que los jueces y magistrados sean
sean electos por voto popular, el 60% dijo que sí, mientras el 39.8% que no. La última pregunta que vamos a 4 de agosto. Para el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, tenemos la fecha compromiso con el señor presidente de concluirla el 7 de septiembre. También el Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, que fue visitada el fin de semana por el señor presidente, se terminará el 26 de julio. Y el Hospital General de Tampico, Tamaulipas, concluirá el 20 de septiembre. Así como la Clínica Hospital de Palenque en Chiapas, que quedará lista el 26 de julio. Para el funcionamiento de los hospitales ha sido crucial contar con el personal médico necesario y el personal administrativo, enfermeras, todo el personal. Por eso están en proceso de contratación 6.553 médicos, médicas generales, especialistas, paramédicos, enfermeras, enfermeros, así como auxiliares de salud, enlaces y mandos. En este tema hemos preparado un video para mostrar los avances en cada uno de los 6 hospitales. Adelante, por favor. La transformación del ISSSTE orienta sus esfuerzos en mejorar la atención a sus derechohabientes y reducir los tiempos de espera. Esta transformación del ISSSTE contempla la construcción de 6 nuevas unidades médicas en diferentes entidades. A la fecha, los avances son los siguientes. Hospital Regional de Torreón, Coahuila, 95%. Hospital Regional de Tlajomulco, Jalisco, 89.4%. Hospital General de Tampico, Tamaulipas, 76.4%. Clínica Hospital de Cabo San Lucas, Baja California Sur, 97%. Clínica Hospital de Palenque, Chiapas, 83.1%. Y Hospital Regional de Acapulco, Guerrero, 70.1%. Los avances son supervisados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro objetivo es ofrecer una mejor atención a los derechohabientes al lograr la transformación del ISSSTE. ¿No? De personal médico. En el año 2024 llevamos 3.788, pero todavía tenemos pendiente la contratación de 7.552 más para los nuevos hospitales, ¿no? Acabar de contratar el personal de nuevos hospitales y los servicios de nacionalización, tanto en personal de enfermería, auxiliar en la salud, paramédica, médico especialista y médica. En este tema de personal médico, agregar que se ha hecho un esfuerzo fundamental por transparentar la asignación de plazas en el instituto y las contrataciones. Entre otras cosas, se tienen publicadas hoy en día tanto los boletines para las plazas como las bolsas de trabajo, lo que le ha dotado de muchísima transparencia. Y sí también agregar que nos gustaría reconocer, ¿no?, a los sindicatos, al sindicato mayoritario, principalmente por su apoyo en este rubro tan importante. Siguiente. Y otro rubro importantísimo donde podemos ver los avances, que tiene que ver no nada más con contar con más personal, sino con formar nuevos especialistas. Ustedes saben que una de las debilidades de nuestro sistema de salud tiene que ver justamente, ¿no?, con las dificultades para conseguir los especialistas necesarios, ¿no?, y en general cómo este tema se abandonó por muchos años. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo se han aumentado las becas para residentes, ¿no? Desde 2023 ya se tenían,
¿no? 7.759 residentes, en el 2024 7.992, lo que se compara con cómo tomamos básicamente las becas, 1.727, lo que implica un aumento de 360% de médicos residentes en estos años. Siguiente. Y algo fundamental que tiene que ver con lo que ya mencionaba la secretaria al inicio de esta intervención, ¿no? Que es la problemática sobre la privatización silenciosa que se vivió en el instituto y su desmantelamiento por muchos años. Este desmantelamiento tenía distintas caras y una de ellas tenía que ver justamente con la contratación de servicios integrales, es decir, la entrega a manos de privados de estos servicios de salud fundamentales en nuestros hospitales y en nuestras unidades de salud. Se ha hecho un esfuerzo muy importante, un esfuerzo titánico para poder recuperar la soberanía de esos servicios, para poderlos brindar con mejor calidad. Y podemos informar el día de hoy que además del servicio de imagenología que ya se tenía nacionalizado, ¿no? Hay avances fundamentales y ya estamos con las compras de equipo, contratación de personal y todo el plan de implementación en proceso con 4 servicios más, que es el de hemodinamia, anestesia, laboratorio clínico y banco de sangre. A la corrupción y la impunidad al interior del ISSSTE. En primer lugar, comentar que bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con el ISSSTE se detectaron diversas prácticas irregulares, es decir, un saqueo y afectación a patrimonio del instituto a través del desvío de recursos, sobornos, laudos irregulares, doble pago de facturas, entre otras actividades ilícitas. Ante esto, atendiendo a la instrucción presidencial, es como se integró este grupo multidisciplinario para investigar y atribuir responsabilidades tanto de tipo administrativo, pero también fiscales penales. Como se ve en el diagrama, encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el ISSSTE, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y en el marco del respeto de la autonomía de la Fiscalía General de la República, específicamente a través de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, es como este grupo al día de hoy presentamos un primer resultado y es el siguiente. Se han recuperado 1.877 millones de pesos a través de actos de fiscalización y procedimientos administrativos al interior de la función pública. Con la participación de varias dependencias del gobierno federal, con la coordinación de Rosa Isela Rodríguez. Imagínense cómo estaba la situación que le pedimos a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que nos ayudara a coordinar el esfuerzo para limpiar y recuperar, rescatar al ISSSTE, porque de las instituciones de salud era sin duda la más destruida. La privatizaron en pedacitos y estaba cundida, infectada de corrupción y se ha avanzado. Pero quiero destacar aquí, bueno, la labor de la maestra Berta Alcalde como directora y de todo un equipo de, lo dije, varias dependencias que nos han acompañado periódicamente, nos reunimos y vamos evaluando. Hay un elemento central que se le llama nacionalizar los servicios de salud del ISSSTE, que más que eso es volver de nuevo
lo público a ser público, a convertir en público, porque habían privatizado quirófanos, estaban privatizadas ambulancias, camillas, se privatizaron laboratorios, todo. Y detrás contratos con influencia de políticos, incluso de quienes habían trabajado en el ISSSTE, directores del ISSSTE y altos funcionarios. Entonces, se está integrando de nuevo, se está regresando a que sea una institución pública. Eso es muy importante. Lo otro es que en ese marco se están llegando a acuerdos con los dueños de contratos que se entregaron para tener servicios de hospitales privados. También es una subcontratación. Les llaman asociaciones públicas privadas, pero realmente lo público era muy poco, todo era privado. O se privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas.